Bueno, primero que todo, buenas noches, mucho gusto a todos los que nos están oyendo y de verdad para mí es un placer estar por acá el día de hoy y vamos a hablar un poco de lo que es el control del estrés. Bueno, yo les voy a dar un poco de mi perspectiva de lo que es el manejo del estrés y digamos, qué podemos hacer para poder contrarrestarlo. Eso es muy importante, qué se puede hacer para poder contrarrestarlo. Aquí es muy claro y tenemos que decir, yo siempre defino a mis clientes que cuando, o a pacientes con los que trabajo, que nuestro cuerpo podemos imaginarnos un lago en reposo. ¿Ok? Ese lago en reposo, yo creo que a todos siempre cuando vamos como por un lago, un río, nos da la curiosidad de tirarle una piedra a ese lago, a ese río. Y justamente cuando nosotros tiramos esa piedra a ese río, ese lago empieza a producir ondas. Justamente eso es lo que hace un estímulo en nuestro cuerpo. Empieza a producir ondas que repercuten en los diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, yo puedo tener un estrés positivo o puedo tener un estrés negativo. Eso va a depender de lo que yo esté haciendo en ese momento o qué estímulo le esté dando a mi cuerpo. Eso es sumamente importante poderlo entender. ¿Qué estímulo estoy trabajando o qué estímulo estoy haciendo? Entonces, de ahí es muy importante porque muchas veces nos han dicho ciertas cosas del ejercicio, que el ejercicio sí libera endorfinas, libera serotonina, que es muy bueno para botar el estrés, es cierto, pero hay que tener algo muy claro, el ejercicio también puede ser estrés al cuerpo. Entonces, yo tengo que tener claro cómo voy a poder balancear para poder dar ese estrés positivo para que el estímulo que yo estoy dando del ejercicio obtenga los resultados que yo quiero con el entrenamiento, ¿ok? Porque para nadie es un secreto, digamos, yo siempre doy este ejemplo y ustedes les dejo una pregunta. ¿Usted sabe qué pasó con la primera persona que corrió una maratón? Se murió. Fue el soldado griego que corrió a la ciudad de Maratón a dar la noticia que iban a ser invadidos por los persas. Entonces, digamos, ve todo el estrés que él llevaba, correr 42 puntos y resto de kilómetros. Entonces, tenemos que tener algo, eso muy claro. El ejercicio no necesariamente puede ser beneficioso. Tenemos que tener algo muy claro, cómo poder regular ese ejercicio. Entonces, vamos a la presentación y vamos a ver ahí ¿qué está nuestra homeostasis? Nuestra homeostasis es cuando tenemos todo el balance en nuestro cuerpo. A nivel fisiológico nos encontramos bien. Hemos pasado tiempos difíciles en estos últimos meses y esa homeostasis posiblemente a algunos se les quebró y esa homeostasis ya no estuvo tan bien, ya no estuvo tan balanceada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Yo siempre les digo a las personas, lamentablemente el estrés no es cuantitativo. Yo no puedo agarrar a uno de mis pacientes, por ejemplo, a alguno de los atletas que los que entreno, por decirte algo, un jugador de fútbol de primera división, y le voy a decir, bueno, Néstor, ahora sí, como te vas a ir a jugar a Guatemala, necesito que usted me reduzca en un 33% el estrés que maneja, porque necesito que sus picos de testosterona se suban. ¿Ok? Eso lamentablemente no lo puedo hacer. Entonces, ¿pero qué? Yo sí puedo regular aspectos alrededor de mi cuerpo que pueden hacer que los efectos del estrés a nivel corporal sean mínimos o no sean tan fuertes. Entonces, eso es muy importante. Entonces, aquí hay un término que me llamó bastante la atención cuando lo conocí, porque fue en una charla con un entrenador de fuerza de los Cardinales, un entrenador que admiro mucho de los Cardinales, el equipo de fútbol americano, que se llama Buddy Morris, donde me habló de la alostasis. La alostasis significa que estamos preparando nuestro cuerpo para acciones futuras. Digamos, muchas veces nosotros hablamos de homeostasis, pero lo más importante es que nuestro cuerpo esté en un estado de alostasis. ¿Por qué? Porque nuestro entorno externo siempre es cambiante. Vamos a definirlo de esta manera. Cuando hace frío, mis músculos se contraen y aumenta mi frecuencia cardíaca. Cuando hace calor, mis músculos se relajan y mi frecuencia cardíaca se dilata completamente. Y entonces eso es muy importante. Nosotros siempre nos estamos moviendo en un entorno completamente cambiante y es muy importante que nuestro estado interno esté listo para ese cambio. Entonces, de ahí la importancia de mantener dentro de todo un estilo de vida saludable. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no tenemos como la posibilidad
de saber o de la posibilidad de cuáles son las condiciones abruptas que nos avecinan en una semana, en un mes o en un año. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo sumamente claro. ¿Cómo podemos hacer para mantener el balance de todo esto y poder estar de la mejor manera o en la salud más óptima para poder aguantar los embates que tenemos por el estrés? Aquí hay un punto que es muy importante y es una pregunta que le hago a todos. Es una pregunta que plantea Hipócrates, el padre de la medicina. Y él a los especialistas de salud nos dicen esto: antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a dejar las cosas que lo enfermaron. Y es una pregunta filosófica muy profunda, porque muchas veces las enfermedades y el estrés es causado por nosotros mismos. Entonces, esto es muy importante de poder comprender. Ok, vemos ahí que estas son las simples reglas para mantener un estilo de vida saludable. Hace muchos años yo tuve la posibilidad de ir a capacitarme en un centro de entrenamiento que se llama Jim Jones. Por ahí este centro de entrenamiento, dentro de su filosofía manejaba que uno, antes de empezar a trabajar con cualquier paciente o atleta, debería tener claro que la mente es primero. ¿Ok? Entonces, yo debo poder tener una mente completamente sana antes de empezar con un entrenamiento. Y por eso es que cuando estamos hablando de salud, debe existir un trabajo interdisciplinario con diferentes especialistas de salud que nos puedan ayudar a que las personas tengan un norte claro en la mejora de la calidad de vida. Y esto solo lo va a hacer el trabajo interdisciplinario. En el segundo aspecto de la respiración. ¿Por qué la respiración es tan importante? Es fundamental y es importantísima. ¿Por qué? Porque yo respiro entre 21,000 y 25,000 veces por día. Si no mantengo el movimiento que más hago al día hecho de una manera óptima, eso va a desbalancear absolutamente todo mi estado de homeostasis. Ok, véanlo de esta manera. La gran mayoría de las personas tienen una respiración torácica y no diafragmática. Y esto es muy importante para las personas que comúnmente entrenamos en el gimnasio, salimos a correr y demás. Solo el hecho de tener una respiración torácica va a hacer que nosotros tengamos cargas a nivel de cintura escapular o problemas de hombros y cargas y problemas a nivel de zona lumbar y problemas de espalda baja, solo por el hecho de no respirar de una manera óptima. Entonces, vean la importancia aquí que juega la respiración. Y ni siquiera nos vamos a meter a fondo porque si no podríamos hablar ahora de lo que nos va a afectar a nivel del sistema nervioso central, producción de hormonas, nos va a hacer que por ahí tengamos problemas del ciclo del sueño y demás. Pero la respiración es el movimiento más importante y es algo que deberíamos aprender. Todos los clientes en el centro de entrenamiento de FMSC, lo primero que aprenden es a respirar. ¿Por qué? Porque si yo tengo un cliente en promedio de unos 30 años y esa persona tiene 30 años respirando mal, posiblemente yo no vaya a poder corregir eso en un día. Eso me va a llevar varias sesiones de entrenamiento para que él pueda empezar a formar ese engrama cerebral para tener una buena respiración. En el tercer punto tenemos el sueño. El sueño es algo vital y que es algo importante. Nuestra semana tiene aproximadamente 168 horas y este es un análisis que yo he venido haciendo porque es algo sumamente importante, de las cuales las personas promedio que estamos aquí en edad somos personas adultas que estamos entre los 24 y 65 años. ¿Ok? Las personas adultas necesitamos dormir en un promedio mínimo de 7 horas al día, un punto ideal de 8 y si estamos entrenando o bajo mucho estrés laboral, el punto ideal 9 horas. Entonces, el sueño es aproximadamente, nosotros tenemos que de las 168 horas de la semana, tenemos que dedicar aproximadamente 49 horas a la semana. Entonces, por ahí la importancia del sueño. De ahí seguido viene una parte que es vital importante, que es la alimentación. ¿Por qué la alimentación? Definitivamente, esto es el combustible de nuestro cuerpo. Entonces,
¿Ok? Aquí no voy a ahondar mucho en el tema, aunque me apasiona la alimentación, no soy un especialista en el área de la nutrición, pero sí es un tema que me encanta y me fascina. Definitivamente yo digo que nosotros vivimos en un país privilegiado porque aquí nosotros en Costa Rica, cualquier fin de semana podemos encontrar feria al agricultor y podemos encontrar los productos de la tierra a nuestro plato perfectamente. Y tenemos productos de épocas durante todo el año y sumamente económicos. Entonces, digamos, ni siquiera hay un factor de que tenemos productos frescos que son muy caros. No, más bien tenemos la posibilidad de obtener productos de alta calidad a precios muy razonables. Entonces, la alimentación definitivamente es el combustible que nosotros le damos a nuestro cuerpo y definitivamente ese combustible es el que nos va a transportar. En otro punto muy importante, el movimiento. Tenemos que dejar algo aquí muy claro. Una cosa es movimiento y actividad física y otra cosa es ejercicio físico. La actividad física es toda aquella actividad o todo aquel movimiento que yo haga que no tenga ninguna estructura. Por ejemplo, los pasos que yo hago por día. Científicamente se ha comprobado y hay dos instituciones que han estudiado muy a fondo cuánta cantidad de pasos debo hacer. Uno es el Instituto del Cáncer de los Estados Unidos y el Instituto de Envejecimiento Americano o el Instituto de Envejecimiento de los Estados Unidos. Ellos han estudiado mucho de cuántos pasos deben hacer las personas por día. Muchas veces hemos oído la cifra de los 10,000 pasos, pero esta cifra no tiene ni pies ni cabeza, ni tiene ningún fundamento científico. Verdaderamente, donde empezamos a encontrar beneficios en nuestra salud son a los 7,500 pasos que hacemos diarios o más. Entonces, nosotros tenemos que verdaderamente tratar de llegar a esos 7,500 pasos. De hecho, las personas se han encontrado estudios donde las personas o mujeres que caminan más pasos por día tienen menor probabilidad de sufrir cáncer de seno. Las personas que caminan más por día tienen mayor probabilidad de vida en la siguiente década que aquellos que hacen menos de 4,000 o 2,000 pasos por día. Las personas que caminan más por día tienen una probabilidad de tener un mayor margen con una buena salud a nivel cerebral, manteniendo el hipocampo, que es una parte de nuestro cerebro donde es la memoria a corto plazo y demás, solo con el hecho de caminar diariamente. Entonces, el caminar es algo que es vital y que es importante. Y esto es importante recordar. No es lo mismo caminar a ir al gimnasio, son dos cosas diferentes. Yo puede ser que yo vaya al gimnasio, pero si no camino en el día, yo estoy teniendo un deficiente ahí de salud. Entonces es muy importante recalcar esto, es sumamente importante. Y de ahí lo que yo llamo la cereza del pastel y a lo que yo me dedico, que es el entrenamiento contra resistencia o el trabajo de pesas. Si yo les pudiera decir y tuviera, no sé, 6 horas de charla, yo les podría hablar de 6 horas de beneficios del entrenamiento contra resistencia. Ok, vamos a tener beneficios desde el sistema endocrino, sistema nervioso central, sistema digestivo, sistema musculoesquelético, sistema óseo. O sea, verdaderamente el ejercicio físico les va a beneficiar en absolutamente todo y les va a dar una muchísimo mejor calidad de vida. En el 2016, la Facultad de Medicina de Penn State University hizo un metaanálisis donde concluye que las personas que entrenan 2 veces a la semana entrenamientos de fuerza en el gimnasio tienen una probabilidad menos de morir en la siguiente década en un 46% que aquellas que no la practican y tienen una probabilidad menor en un 19% de padecer cualquier tipo de cáncer que aquellas que no la practican. Un estudio publicado ahorita por la Universidad de Glasgow en abril de 2021 nos viene a decir que las personas que realizan actividad física según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, que te voy a ser honesto, para mí son un poco bajos, pero son parámetros muy estudiados, que son 150 minutos de actividad física por día, tienen un 37% menos de probabilidad de sufrir el virus del COVID. Y las personas que entrenan, según los parámetros de la Organización Mundial, 50 minutos por semana, tienen entre un 20 y un 40% de efectividad más alta en la vacunación contra el COVID. Entonces, solo el hecho de entrenar te va a disparar la efectividad de la vacuna que te estés poniendo por COVID. Y de hecho, una de las conclusiones recomienda que si usted no se ha vacunado,
se da la recomendación de que puede empezar con un programa de entrenamiento contra resistencia de 12 semanas para que la efectividad de esta vacuna suba. Entonces, estos aspectos que acabamos de hablar, así muy por encima, nos van a dar una calidad de vida. ¿Okay? Eso es sumamente importante. Entonces, ya teniendo claro todos estos aspectos que estábamos hablando, ahora viene algo muy importante. ¿Cómo yo puedo hacer para implementar todo esto en mi vida? Tratar de dormir 7 horas al día, tener un trabajo de 8 horas, atender a mi familia, poder dormir, sacar tiempo para los 7.500 pasos. Eso es muy importante. Eso es algo que es primordial y es una de las preguntas que siempre se me hace. Aquí lo más importante es empezar un paso a la vez. Hay una frase muy bonita del Mago More, que es un conferencista español, que él habla que los hábitos al principio, no me gusta usar esta palabra porque lo que mejore mi vida no debe ser un sacrificio, pero la verdad calza muy bien. Entonces, al principio todo hábito, al formar todo hábito, al principio hay mucho sacrificio y poco beneficio. Por ejemplo, cuando yo empiezo a ir al gimnasio y yo llego y me veo al espejo y me subo la camisa y todavía sigue un poquito la llantilla por ahí, o no me han salido los bíceps, o no me han crecido las piernas, y estoy arratonado, me siento un poco cansado, entonces hay mucho sacrificio y no veo tanto el beneficio. Pero al pasar de los meses y los años, con ese hábito yo voy a tener mucho beneficio con poco sacrificio, porque ya después de 4 años de estar entrenando, de estarle poniendo, ya el gimnasio va a ser un hábito en mi vida. Y más bien, todo ese esfuerzo que yo hice a lo largo de esos 4 años, ya el beneficio se está viendo mucho. Lo mismo pasa con la alimentación y lo mismo pasa con el sueño. Entonces, hay que recordar esto. Al principio de todo hábito, siempre vamos a tener mucho sacrificio con poco beneficio, pero al pasar los años vamos a tener muchísimos beneficios con poco sacrificio que ni siquiera vamos a sentir como que eso fuera un sacrificio en mi vida. Lo importante es empezar. Y aquí un principio que a mí me encanta, que es de la cultura japonesa, el principio del Kaizen o el principio de la mejora constante. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros queremos empezar un hábito, yo quiero un buen amigo mío y un gran entrenador al que respeto mucho, que es uno de mis mentores, que se llama Dan Young, dice que nosotros queremos empezar los hábitos como un tiburón, un hábito de tiburón. Él dice que con el tiburón llega y te muerde, y un tiburón no te muerde un pedacito, sino que te arranca todo de una vez. Entonces nosotros queremos eso con nuestros hábitos. Con el principio nosotros queremos abarcar todo de una vez. Queremos, si hoy no estoy haciendo ejercicio, mañana quiero estar listo para poder concursar en las Olimpiadas en levantamiento olímpico. Si hoy no estoy así, si hoy estoy comiendo mal, el día de mañana quiero estar con la mejor dieta del mundo. Si hoy estoy apenas haciendo 1.200 pasos, ya el día de mañana quiero hacer 7.500 pasos. Entonces, es muy importante esto, chicos. Los hábitos yo tengo que irlos trabajando día con día y poco a poco. Un principio de una mejora constante. Por ejemplo, yo siempre doy esta regla cuando estoy trabajando con clientes míos que quieren mejorar el sueño. Por ejemplo, yo tengo clientes que muchas veces vienen a entrenar conmigo al gimnasio y me buscan y dicen, ok, estoy listo para entrenar. Oh, bueno, perfecto. Mira, don Mauricio, ¿cuántas horas duermes por día? 4 horas duermo por día, pero quiero entrenar 6. Hagamos una cosa, don Mauricio, vamos a mejor a entrenar 2 días a la semana, y esa hora y media más que usted quería venir al gimnasio, vamos a tomarla para dormir. Para mí es más preciso que ese cliente duerma un poco más, haga 7.000, busquemos que lleguemos a 7.500 pasos por día y venga 2 días a la semana al gimnasio. Porque un cliente que venga 6 días a la semana al gimnasio, que duerma solamente 4 horas al día, es un accidente esperando ocurrir. Simplemente vamos a estar muy cerca del infarto, vamos a estar muy cerca de una lesión en la espalda, vamos a estar muy cerca de un daño muscular. Entonces, mejor empecemos midiendo los pasos una semana. Si esa medición de pasos nos dio 2.000 pasos por día, entonces la semana siguiente tratemos de
aumentar a 2.500. Si en esa primera semana logramos aumentar 2.500, vamos a la tercera semana a tratar de llegar a 3.000 pasos por día. A la cuarta semana vamos a tratar de llegar a 4.000 pasos por día. Y así vamos haciendo un aumento sustancial semana con semana. Y si al final de 4 semanas esa persona me logró llegar a 6.000 pasos, o durante ese mes esa persona llegó a los 6.000 pasos, esa persona puede empezar bien un sistema de entrenamiento. ¿Por qué? Porque es una persona que no va a terminar tan fatigada post entrenamiento, sino que lo va a poder manejar de una mejor manera. Y como van a ser 2 días a la semana que va a empezar ese entrenamiento, esos días entre los entrenamientos se va a poder recuperar bien. Pero si yo tengo una persona sedentaria, como pasó ahora en pandemia, que muchos entrenadores, vamos, movámonos y hagamos ejercicio, y teníamos personas que no cumplían ni siquiera con 1.000 pasos por día, y hubo muchas lesiones, hubo también muchas emergencias médicas que se debían haber evitado, pero no llevaron a esa persona consecutivamente a esa pequeña mejora constante. Luego, otro principio, que es un principio muy interesante, que yo siempre le hablo a mis clientes, es un principio que se viene a plantear, que es el principio del elefante y el jinete. ¿Okay? Este principio o la metáfora del elefante y el jinete del psicólogo Jonathan Haidt. Él es un psicólogo de la Universidad de Nueva York y a mí me encanta, porque él utiliza la metáfora del elefante y el jinete partiendo de que muchas veces nosotros vemos un jinete que quiere ser racional, pero tenemos que tratar de controlar un elefante, que eso es lo que se nos pone cuesta arriba. En este caso, vamos a hablar de esta manera. Por A o por B estamos haciendo una dieta y yo voy con Mauricio a cenar. Y yo le digo, ok, Mau, mira, yo estoy en una dieta, entonces por ahorita solo voy a comer esta cantidad de alimentos. Y Mau me dice, ok, perfecto, todo bien. Y en ese momento llega el salonero y ya comimos y nos pregunta, ok, Mauricio, ¿Fabián, algún postre? Y nosotros le vamos a decir, no, no, por ahora no vamos a comer postre. Y de un pronto a otro llega ese salonero y nos pone ese postre en la mesa con 2 cucharas y nos dice cortesía de la casa. En ese momento, por más de que Fabián quería tener controlado ese elefante y que su jinete fuera sumamente estricto, ese elefante se va a soltar y va a querer probar ese postre. Entonces, en ese caso, es muy importante poder aprender a controlar ese elefante. Y esos cambios tienen que ser poco a poco. Y también muchas veces yo digo que dentro de todo tenemos que evitar esas tentaciones. Por ejemplo, a mí me encanta y me fascina entrenar. Yo soy fanático del entrenamiento todos los días, 6 días a la semana. Entreno, hago entrenamiento de gimnasio, entrenamiento contra resistencia. Definitivamente, una de las cosas que me encantaría poder hacer es Netflix o cualquiera de estas ahora apps para poder ver programas y documentales y demás. Pero yo sé que con eso me va a llevar a sacrificar mi ciclo del sueño. Y si voy a sacrificar mi ciclo del sueño, entonces voy a tener una baja a nivel endocrino en la producción de hormonas anabólicas. También sé que las personas que tienen una supresión del ciclo del sueño tienen una disminución en la producción de las células NK, que son las células de la defensa de nuestro cuerpo, de un 72%. Entonces, yo prefiero mejor no tener ningún tipo de estas Netflix o apps para poder ver programas, porque sé que ahí voy a sacrificar mi ciclo del sueño y por lo tanto eso va a afectar mi rendimiento a la hora de levantar pesas. Entonces yo muchas veces trato de mantener como cosas que me pueden desviar de mi meta y mi objetivo específico para que no me lleven, digamos, por ejemplo, a ser esa persona que duerme 4 horas y quiere entrenar 6 días a la semana. Entonces lo más importante es conocer y tener claro esas metas que vamos a tener al final del camino. Eso es sumamente importante. Dentro de todo, otro aspecto del cual yo les quería hablar rápidamente. Nosotros muchas veces, no en todos los casos, la verdad, la ciencia nos da muchos parámetros que son muy importantes.
Les voy a hablar de un parámetro rápido, la sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular por envejecimiento. La sarcopenia empieza después de los 30 años y nosotros vamos a perder aproximadamente entre un 3 y un 8% de masa muscular por década en la década de los 30, los 40, los 50 y se va a empezar a acelerar después de los 60 años entre un 12 y un 15%. Entonces, muchas veces ya nosotros estamos claros de ciertas cosas que van a pasar en nuestro cuerpo. Ahora sí, lo importante es qué voy a hacer yo para que estos efectos de este tipo de patologías, sumados con el estrés, no generen tanto impacto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo, al igual que ustedes, soy emprendedor y mi negocio depende de mi estado óptimo de salud. Entonces, por lo tanto, teniendo claro todos estos aspectos, yo tengo que empezar a estructurar bien mi vida para que los efectos del estrés en mi cuerpo sean menores.